Yadira Bermúdez empujaba el cochecito por una calle polvorienta, en la que el asfalto hacía tiempo que se había convertido en un mosaico de baches y parches. El pueblo donde había vivido toda su vida era pequeño. 2 docenas de calles, unas pocas tiendas, una iglesia en la plaza y un mercado los sábados. Aquí todo el mundo se conocía, lo que era a la vez un consuelo y una maldición. Consuelo porque siempre había alguien dispuesto a ayudar, o al menos a escuchar. Una maldición porque los cotilleos viajaban más rápido que el viento, y cada uno de tus movimientos se comentaba a tus espaldas. La hija de Luna dormía en el cochecito, tapada con una manta ligera. La niña tenía 1 año y medio y había heredado de su madre el pelo oscuro y unos ojos grandes que siempre parecían un poco tristes, incluso cuando sonreía. Yadira miró a su hija y sintió que algo pesado, a la vez cálido y apretado, le oprimía el pecho. Luna había sido la única alegría de su vida en los últimos meses. Todo lo demás se había convertido en un sinfín de cansancio, miedo y anticipación de algo malo, algo inevitable. Yadira tenía 26 años, pero a veces se sentía mucho mayor. Antes de que naciera su hija, había trabajado en una panadería de una calle vecina. Se levantaba a las 4 de la mañana, amasaba la masa y horneaba un pan que olía tan bien que todo el pueblo se despertaba con su aroma. Era un trabajo duro, pero le encantaba. Allí la respetaban. Allí la necesitaban. Ahora estaba en casa con el bebé, y los días se alargaban. Todos parecidos, todos grises. Ernesto, su marido, trabajaba de peón en una obra. Solía ser diferente. Reía, la abrazaba, le decía que construirían una vida juntos. Compraron una casa, pequeña, con 2 habitaciones y un patio diminuto, pero suya. La mayor parte del dinero procedía del padre de Yadira, Aurelio, que vivía en las afueras del pueblo y se dedicaba a la casa. Aurelio era un hombre callado, pero cuando su hija se casó, le dijo una cosa: si hay algo, ven. Yadira solo había sonreído entonces. Le parecía que no pasaría nada malo. Pero después de que naciera Luna, todo cambió. Ernesto empezó a beber. Primero los fines de semana, luego más a menudo. Decía que estaba cansado, que su jefe le acosaba, que no tenía suficiente dinero, que el bebé gritaba por la noche y no le dejaba dormir. Yadira intentó calmarlo, explicarle que así era para todos, que tenía que tener paciencia. Pero él no escuchaba. Llegaba a casa enfadado, con los ojos enrojecidos, y ella ya no lo reconocía como el hombre con el que se había casado. Empujaba el cochecito y miraba las fachadas descoloridas de las casas, la pintura desconchada, los viejos letreros de las tiendas. Más adelante, cerca de la iglesia, había una figura familiar: Beatriz, su mejor amiga. Beatriz era 5 años mayor que Yadira, trabajaba limpiando colegios y se había divorciado recientemente de su marido, que la había pegado durante 3 años. Ahora vivía sola, alquilando una habitación a una anciana viuda, y Yadira sabía que Beatriz la comprendía mejor que nadie. Beatriz vio a Yadira y le hizo un gesto con la mano. Era una mujer bajita y regordeta, con el pelo corto y una cara cansada que siempre tenía una sonrisa. ¡Yadira!, gritó. ¿Qué tal estás? Yadira acercó el cochecito. Beatriz se asomó al interior y miró a la dormida Luna. Está dormida. Al menos está en paz, dijo Yadira en voz baja. Caminaron juntas por la calle, tomándose su tiempo, saboreando el raro momento de silencio. Beatriz callaba, y Yadira lo agradecía. A veces el silencio decía más que las palabras, pero entonces Beatriz preguntó, con cautela, como si temiera espantar algo frágil: ¿Cómo? En casa. ¿Cómo está Ernesto? Yadira se encogió de hombros. No quería hablar de ello. No quería admitir que tenía miedo de su marido, que a veces se despertaba por la noche y escuchaba su respiración, preguntándose si estaría sobrio o borracho. No quería decir que cada vez que él llegaba a casa, ella tensaba todo su cuerpo, dispuesta a gritar, a golpear, a hacer cualquier cosa. Lo de siempre, respondió apartando la mirada. Beatriz suspiró. Yadira, sabes que siempre estoy aquí para ti. Si me necesitas, acude a mí. Cuando quieras. Yadira asintió. Lo sabía. ¿Pero de qué servía? ¿A dónde iría con un bebé en brazos? ¿Con Beatrice, que vivía en una habitación diminuta? ¿Con su padre,
que vive lejos, en las montañas? ¿Y después qué? Ernesto la encontrará. Siempre lo hace. Llegaron al cruce donde tenían que dar la vuelta. Beatriz se despidió de Yadira con un fuerte abrazo, y Yadira sintió que se le humedecían los ojos. Pero no lloró. Hacía tiempo que había aprendido a no llorar en público. Beatriz se alejó en dirección a la escuela, y Yadira se volvió hacia su casa. El cochecito crujía en el camino irregular. Luna seguía dormida. Más adelante, frente a su casa, estaba la vecina de Amparo, una anciana de unos 60 años, con un vestido negro y un pañuelo en la cabeza. Amparo era devota, iba a la iglesia todos los días y siempre decía que rezaba por todos los pecadores del pueblo. Yadira intentaba evitarla, pero hoy no lo consiguió. Yadira, hija, la llamó Amparo, impidiéndole el paso. ¿Qué tal estás? ¿Cómo está el niño? Bien, doña Amparo, gracias, contestó Yadira cortésmente, tratando de esquivarla. Pero Amparo no se echó atrás. Puso la mano en el hombro de Yadira y había algo en sus ojos. Lástima mezclada con una especie de curiosidad morbosa. Rezo por ti todos los días, hija. Dios ve tu sufrimiento. No te mereces un marido así. Yadira agarró con más fuerza el asa del cochecito. Gracias, doña Amparo. Debo irme a casa. Debes irte antes de que sea demasiado tarde. Continuó Amparo bajando la voz a un susurro, como si estuviera compartiendo un terrible secreto. Todo el mundo sabe que bebe. Todo el mundo lo ve. Tarde o temprano va a pasar algo malo. Vete mientras puedas. Dios te perdonará. Yadira dio un paso atrás. No le gustaba que todo el mundo supiera y todo el mundo viera. No le gustaba que su vida se hubiera convertido en tema de discusión para los vecinos. Pero no podía hacer nada. Tengo que irme de verdad, repitió y se marchó rápidamente sin mirar atrás. Amparo permaneció de pie, negando con la cabeza y cruzándose de brazos. La casa recibió a Yadira con silencio. Hizo rodar el cochecito hasta el patio, sacó con cuidado a la dormida Luna y la llevó a su habitación. La niña ni siquiera se despertó cuando su madre la colocó en la cuna. Yadira permaneció un minuto junto a ella, mirando la carita, las largas pestañas, los puños diminutos, y volvió a sentir aquella dolorosa opresión en el pecho. La voz de Ernesto llegó desde la habitación contigua, áspera, enfadada. ¿Dónde te habías metido? Yadira se estremeció. Entró en la habitación. Ernesto estaba sentado a la mesa, sobrio, pero tenía la cara roja y los ojos duros. Era un hombre bajo, ancho de hombros, con el pelo corto y negro, y una cicatriz en la barbilla que se había hecho de joven en una pelea. Yadira solía pensar que aquella cicatriz le daba un aspecto brutal. Ahora solo la asustaba. «Fuera, Luna», respondió en voz baja. «¿Cuánto puedes caminar? Hay mucho que hacer en casa, y tú estás fuera», dijo sin mirarla. Yadira permaneció en silencio. Sabía que era inútil discutir. Cuando Ernesto estaba de ese humor, era mejor callarse. Continuó. «El cabrón de Osvaldo ha vuelto a retrasar su sueldo. La tercera vez este mes. Dice que el cliente no paga, que no hay dinero. ¿Qué se supone que tengo que hacer? Comer aire. Me parto el culo trabajando. Y este cabrón se cree que puede darnos de comer a todos con promesas». Golpeó la mesa con el puño y Yadira volvió a estremecerse. Osvaldo era el nombre del supervisor de la obra donde trabajaba Ernesto. Un hombre alto y delgado, con cara de cansancio perpetuo. Yadira lo había visto varias veces. No parecía un mal hombre, pero Ernesto le odiaba. ¿Quizá realmente no recibía el dinero?, sugirió Yadira con cautela. «Claro que lo defiendes», gritó Ernesto levantándose de un salto. «Sois todos iguales. Siempre encontráis una excusa». Yadira retrocedió contra la pared. No entendía por qué reaccionaba así. Ella no defendía nada. Solo quería que se calmara. En ese momento, llamaron a la puerta. Un golpe fuerte e insistente. Ernesto abrió la puerta y en el umbral estaba su madre, Rosinda Bermúdez. Rosinda era una mujer alta, de grandes rasgos faciales y pelo canoso recogido en un moño. Tenía 52 años, pero se mantenía erguida como un soldado y hablaba alto, desinhibida. Yadira nunca le había caído bien, no desde el principio. Cuando Ernesto la había traído a casa, Rosinda había mirado a su cuñada con ojos fríos y le había dicho: «A ver cuánto duras». «Ernesto, estás en casa», afirmó Rosinda, entrando sin ser invitada.
Creía que estabas en el trabajo. No me han pagado, mamá, murmuró Ernesto. Rosinda negó con la cabeza. ¿Otra vez? Ese Osvaldo es un cara dura. Tienes que buscarte otro trabajo, hijo. Entró en la habitación, miró brevemente a Yadira, que estaba de pie contra la pared, y se sentó en una silla como si fuera la jefa. ¿Dónde está Luna?, preguntó. Durmiendo, respondió Yadira. ¿Durmiendo otra vez? Durmiendo durante el día, gritando por la noche. Así no es como funciona. La malcrías. Yadira apretó los dientes. No estaba malcriando a su hija. Solo intentaba ser una buena madre. Pero Rosinda siempre encontraba algo con lo que meterse. Hoy te he visto fuera, continuó Rosinda, mirándose las uñas. Paseando con el cochecito. ¿Has quedado con alguien? Una amiga, respondió Yadira. Una amiga, se burló Rosinda. Siempre con una amiga. ¿Quién va a limpiar la casa? Tu marido llega cansado del trabajo y tú estás en la calle. Ernesto guardó silencio. Se sentó a la mesa y miró por la ventana. Yadira vio que estaba escuchando, pero no interfirió. Rosinda se inclinó hacia adelante, con una nota acerada en la voz. Los vecinos dicen que sales demasiado a menudo, que te han visto con distintas personas. No me creo las habladurías, pero no hay humo sin fuego. Yadira sintió que algo hervía en su interior. Sabía a dónde quería llegar Rosinda. Sabía lo que su suegra intentaba decirle. Me llevo a mi hija de paseo, dijo en voz baja pero firme. Eso es todo. Rosinda sonrió. Luna no se me parece a Ernesto. Tiene otros ojos, una cara diferente. La habitación se congeló. Yadira sintió que la piel se le ponía de gallina. No podía creer lo que estaba oyendo. No podía creer que su suegra se permitiera hacer algo así. ¿Qué quieres decir?, preguntó con voz temblorosa. No quiero decir nada, respondió Rosinda con calma. Solo digo lo que veo. Los niños suelen parecerse a sus padres. ¿Y esta? ¿A qué se parece? Ernesto se volvió bruscamente hacia su madre. Mamá, ¿de qué estás hablando? Rosinda se encogió de hombros. Solo digo, puedes verlo por ti mismo. Yadira no pudo soportarlo. Salió todo el resentimiento, todo el miedo, todo el cansancio. Vieja bruja y chismosa, gritó. Siempre me has odiado. Desde el primer día. Quieres arruinar nuestro matrimonio. Rosinda se puso en pie, se enderezó hasta alcanzar toda su estatura. ¿Cómo te atreves? Muy simple, gritó Yadira. Estoy harta de tus insinuaciones. Luna es la hija de Ernesto. Mi hija. Y tú no tienes derecho a decir esas cosas. Ernesto también se levantó de un salto. Su cara enrojeció. Sus ojos se inyectaron en sangre. «Cállate», gritó. «No le hables así a mi madre». «Me está insultando», gritó Yadira. «Dice la verdad», gritó Ernesto y se acercó a su mujer. «Yo también lo veo. Luna no se parece a mí. Quizá mamá tenga razón». Yadira retrocedió como si hubiera recibido un golpe. No podía creer que su marido dijera eso. No podía creer que estuviera apoyando esta mentira. ¿De verdad? ¿De verdad crees eso?, susurró. Ernesto estaba de pie frente a ella, respirando agitadamente, y ella podía ver ira, sospecha y algo más en sus ojos. Algo que la asustaba más que cualquier otra cosa. Quería creerlo. Necesitaba una razón para odiarla. Rosinda cogió su bolso y se dirigió a la puerta. «Me voy, hijo. Piensa en lo que te he dicho». Se despidió y salió, satisfecha de sí misma. Yadira se quedó de pie en medio de la habitación, con lágrimas cayendo por sus mejillas. Ernesto la miró con disgusto. «Fuera de mi vista», gruñó entre dientes. Entró en el dormitorio, cerró la puerta en silencio y se sentó en el borde de la cama. Le temblaban las manos. En la habitación contigua, Luna empezó a llorar, despertada por los gritos. Yadira se levantó, cogió a su hija en brazos, la acunó y la meció en silencio, susurrándole palabras tranquilizadoras. La noche fue larga. Luna lloró varias veces, y cada vez Ernesto gritaba desde su habitación. «¡Cállala! ¡No puedo dormir!». Yadira estrechó a su hija contra su pecho y trató de consolarla. Pero Luna sintió su miedo y lloró aún más fuerte. Hacia la mañana Ernesto irrumpió en el dormitorio, borracho, con los ojos enrojecidos. «Estoy harto de esto», gritó. «Cansado de los dos.
Quizá debería echaros de aquí. Yadira se sentó en la cama con su hija en brazos y guardó silencio. Tenía miedo de hablar, miedo de moverse. Ernesto se quedó en el umbral. Murmuró algo más y se marchó dando un portazo. Yadira abrazó aún más fuerte a Luna y cerró los ojos. No sabía cuánto tiempo más podría soportarlo. Pasaron 2 días desde aquella noche. Ernesto apenas hablaba con Yadira. Llegaba tarde y se iba directamente a la cama de espaldas a la pared. Ella no sabía si eso era bueno o malo. Por un lado, el silencio era mejor que los gritos. Por otro, la oprimía como una pesada tapa bajo la cual no había suficiente aire. Por la mañana se despertó con Luna tirándole del pelo. La niña se había despertado antes de lo habitual y ahora estaba sentada en su cuna, dando palmas y balbuceando algo en su lenguaje de bebé. Yadira cogió a su hija en brazos, le dio un beso en la coronilla y la llevó a la cocina. Ernesto ya se había ido a trabajar. Al menos hoy le pagaban y volvía a su horario. La cocina estaba vacía. No quedaba pan, la leche se había acabado ayer. Había que ir a la tienda. Yadira suspiró, se vistió, le puso un jersey ligero a Luna y cogió a su hija en brazos. No necesitaba cochecito. La tienda estaba cerca, a 3 manzanas. Fuera hacía calor. El sol abrasaba desde la mañana y el aire temblaba sobre el asfalto. Yadira caminaba despacio, acercando a Luna a ella, intentando protegerla del sol. La niña giraba la cabeza, mirando todo lo que la rodeaba, y de vez en cuando alargaba la mano para tocar a los perros o a los gatos que pasaban a su lado. Cerca de la iglesia, Yadira vio una figura familiar. Un hombre alto y delgado, vestido con ropa de trabajo, caminaba hacia ella. Lo reconoció enseguida. Era Osvaldo. Habían ido juntos a la escuela, sentados en pupitres vecinos. Osvaldo era un chico tranquilo al que le gustaba leer y dibujar. Después se marchó del pueblo durante unos años. Trabajó en algún lugar de la gran ciudad y hace 2 años volvió. Ahora trabajaba como ayudante de electricista, viajando a las casas, arreglando el cableado y los enchufes. Osvaldo la vio y sonrió. Tenía un rostro amable, un poco cansado, con arrugas alrededor de los ojos. «Yadira, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto invierno?», dijo acercándose. «Hola, Osvaldo», respondió ella, intentando sonreír. Miró a Luna y su rostro se suavizó. «¿Es tu hija? ¡Qué niña más guapa!». «Gracias», Yadira meció a la niña en sus brazos. «Se llama Luna». «Es un nombre precioso». Osvaldo guardó silencio y luego preguntó. «¿Cómo estás? Ha pasado mucho tiempo». Yadira se encogió de hombros. No quería hablar de su vida. No quería que él viera lo mal que estaba. «Está bien. Viviendo. Criando a mi hija». «¿Y tú?» «Solo trabajando. Estoy teniendo mucho trabajo, lo cual es bueno. Acabo de llegar de Cali, arreglando el cableado de la escuela». Caminaron uno al lado del otro, y Yadira se sintió un poco más ligera. Osvaldo era el tipo de hombre con el que no había que fingir. No hacía preguntas. No fisgoneaba. «¿A dónde vas?», preguntó. «A la tienda. A comprar pan y leche. Te acompaño si no te importa. Voy en esa dirección de todos modos». Yadira asintió. Era agradable para ella no ir sola. Era agradable hablar con alguien que no le gritara ni la acusara de todos sus pecados. Llegaron a un cruce donde empezaba una calle de tiendas. Osvaldo contó algo sobre su trabajo, sobre cómo una vez se había electrocutado y no pudo hablar bien durante 3 días. Yadira escuchó e incluso sonrió. Luna dormitaba en sus brazos, pesada y caliente, y entonces lo vio. Ernesto caminaba hacia ellos, iba tambaleándose, agarrado a las paredes de las casas, e incluso desde lejos era evidente que estaba muy borracho. Llevaba la camisa desabrochada, el pelo revuelto y la cara roja. Caminaba sin mirar a su alrededor y murmuraba algo para sí mismo. Yadira se quedó helada. Instintivamente, apretó más a Luna contra sí. Osvaldo notó su consternación y también se detuvo. «¿Qué le pasa?», preguntó, pero ella no tuvo tiempo de responder. Ernesto levantó la cabeza, los vio y su rostro se contorsionó de rabia. «¡Vosotros!», gritó señalando con el dedo a Yadira. «¡Lo sabía!». Se precipitó hacia ellos, casi cayéndose, pero sin soltarse. La gente de la calle se detuvo y se volvió. Yadira retrocedió, pero Ernesto ya estaba allí.
Así que esto es lo que haces. ¡Puta!, gritó ignorando a los transeúntes. Es tu amante, ¿no? Ernesto, cálmate, intentó intervenir Osvaldo, adelantando la mano. Solo estábamos paseando. Pero Ernesto no escuchó. Dio un manotazo y golpeó a Osvaldo en la cara. El golpe fue impreciso, borracho, pero potente. Osvaldo se tambaleó hacia atrás, agarrándose la mejilla. «Ernesto, para», gritó Yadira. «No estábamos haciendo nada. Me estaba despidiendo». «Era él», gritó Ernesto, y volvió a golpear a Osvaldo, esta vez en el estómago. Osvaldo se agachó, tratando de defenderse, pero Ernesto siguió golpeándolo. Le daba puñetazos, codazos, empujones, patadas con las piernas. Yadira gritó, intentó apartar a su marido, pero era demasiado fuerte. Luna se despertó y lloró, asustada por los gritos y los empujones. Osvaldo cayó al suelo, cubriéndose la cabeza con las manos. Ernesto se puso a su lado, respirando agitadamente, y estaba a punto de atacar de nuevo cuando un hombre con delantal salió corriendo de una pequeña tienda de comestibles cercana. Isidro era el dependiente desde hacía 15 años. Todo el mundo le conocía. Un hombre tranquilo, algo lento, de unos 45 años, con el pelo calvo y ojos amables. Siempre daba caramelos a los niños y descuentos a los ancianos. Ahora corría hacia ellos agitando los brazos. ¡Para! ¡Para!, gritó. Isidro agarró a Ernesto por el hombro, intentando apartarlo de Osvaldo. Ernesto se giró bruscamente y su puño golpeó a Isidro en la mandíbula. El vendedor salió volando hacia atrás, golpeándose la espalda contra la pared de la casa. «Métete en tus asuntos», rugió Ernesto. Yadira se apartó, acunando en sus brazos a una llorosa Luna, sin saber qué hacer. Ya se había congregado una pequeña multitud alrededor. La gente miraba, cuchicheaba, pero nadie se atrevía a intervenir. Todos sabían cómo era Ernesto cuando estaba borracho. Isidro intentó levantarse, sujetándose la mandíbula magullada con la mano, pero Ernesto no le prestó atención. Se dio la vuelta y se dirigió hacia la tienda. Isidro intentó detenerle agarrándole de la manga, pero Ernesto le empujó con tanta fuerza que volvió a caerse. Ernesto entró furioso en la tienda. Se oyó un estruendo en el interior. Estanterías que se caían, latas que se rompían, algo que caía al suelo. Yadira corrió hacia Isidro, le ayudó a levantarse. El vendedor tenía la cara torcida por el dolor y le goteaba sangre por la comisura de los labios. «Lo siento mucho», susurró con lágrimas en los ojos. «Lo siento mucho. No sabía». Isidro sacudió la cabeza, incapaz de hablar. Miró hacia su tienda, de donde procedía el estruendo, y había tanto dolor en sus ojos que Yadira sintió que se le partía el corazón. Osvaldo ya estaba de pie. Tenía la cara hinchada y le sangraba la nariz. Miró a Yadira, y no había ira en su mirada, solo cansancio y lástima. Luego se dio la vuelta y se alejó cojeando. No dijo ni una palabra, solo se alejó. Ernesto salió de la tienda. Llevaba una bolsa enorme llena de comida y botellas. Tenía cara de satisfacción, casi de felicidad. Miró a Yadira, sonrió y echó a andar calle abajo, tambaleándose y tarareando algo para sí. Yadira estaba de pie en medio de la calle, acunando en sus brazos a una sollozante Luna. La gente se apartaba para dejarle paso, pero nadie se acercaba. Todos temían meterse con la familia Bermúdez. Isidro entró en su tienda, y Yadira le oyó gemir. Miró dentro. Las estanterías estaban volcadas, la mercancía esparcida por el suelo, las latas de conservas destrozadas, la harina esparcida. Todo lo que Isidro había construido durante años había quedado destruido en cuestión de minutos. «Yo pagaré», dijo Yadira, aunque se dio cuenta de que no tenía dinero. «Te lo devolveré todo, te lo juro». Isidro la miró y negó con la cabeza. «Vete a casa», dijo en voz baja. «Vete de una vez». Yadira se dio la vuelta y se alejó, casi corriendo. Luna seguía llorando, y ella la meció mientras caminaba, susurrándole palabras tranquilizadoras, pero sentía que se estremecía por dentro de miedo y vergüenza. Cuando llegó a casa, la puerta estaba abierta. Entró y vio a Ernesto. Estaba tumbado en la cama con los brazos abiertos y cantando. Cantaba en voz alta, falsamente, alguna vieja canción sobre el amor infeliz. Junto a la cama yacía una bolsa de comestibles saqueada.
de la que sobresalían botellas de alcohol. Yadira entró en silencio en la otra habitación, dejó a Luna en su cuna y se sentó en el suelo con la espalda apoyada en la pared. Le temblaban las manos. Se rodeó con los brazos y se quedó así sentada, escuchando a su marido gritar sus canciones de borracho. Pensó en cómo Osvaldo se había marchado sin decir palabra, en cómo Isidro estaba entre los escombros de su tienda, cómo la gente de la calle la había mirado con lástima y miedo. Pensó que mañana todo el pueblo hablaría de ello, que la compadecerían y la condenarían al mismo tiempo. Y pensó en que no sabía cómo seguir viviendo. Luna se durmió, agotada por el llanto. Yadira se levantó, se acercó a la ventana y miró afuera. El sol se deslizaba hacia el ocaso, coloreando el cielo de naranja y rosa. Era hermoso, pero aquella belleza le parecía ajena, inaccesible, como si la contemplara desde la cárcel. Ernesto seguía cantando. Cantaba sobre la mujer que le había abandonado, sobre su corazón roto en pedazos, sobre el amor doloroso. Su voz estaba ronca, agrietada, pero no paró. Cantó y cantó hasta que cayó en un sueño ebrio. Yadira fue a la cocina y puso la tetera. Necesitaba hacer algo, distraerse un momento. Miró el agua hirviendo y pensó que su vida también había estado hirviendo, llena de esperanzas, planes y sueños. Ahora todo había hervido y solo quedaba el fondo con un lodo quemado. Cuando el té estuvo listo, se sentó a la mesa y rodeó la taza con las dos manos. El calor le quemaba las palmas, pero no apartó las manos. Necesitaba sentir algo, al menos dolor. En la habitación contigua, Ernesto roncaba, fuerte, intermitente. Yadira sabía que dormiría toda la mañana, quizá incluso más. Luego se despertaría con la cabeza dolorida, sin recordar nada y enfadado con el mundo. Y ella se quedaría aquí, con su hija en brazos, en una casa que ya no era su hogar, con un marido que ya no era marido. Terminó el té, lavó la taza y volvió al dormitorio. Luna dormía con los brazos abiertos. Yadira se tumbó a su lado sin desvestirse y cerró los ojos. Pero el sueño no llegaba. Se quedó tumbada escuchando el silencio, y ese silencio daba más miedo que cualquier grito, porque no había esperanza en él. Por la mañana, cuando se despertó, Ernesto ya se había ido. Había dejado unos billetes arrugados sobre la mesa, al parecer el resto de su sueldo. Yadira cogió el dinero y se lo metió en el bolsillo. Sabía que era todo lo que tenía. Dio de comer a Luna, se vistió y salió. Tenía que pasar por casa de Isidro, disculparse de nuevo y ofrecerle su ayuda. No sabía si él aceptaría sus disculpas, pero tenía que intentarlo. La tienda estaba cerrada. Un cartel colgaba de la puerta, temporalmente cerrado. Yadira se paró delante de la puerta, se dio la vuelta y se fue andando a casa. Por el camino se encontró con Beatrice. Su amiga se dio cuenta enseguida de que algo iba mal. Yadira, ¿qué ha pasado? Todo el pueblo habla de ello. Yadira bajó la cabeza. Ernesto golpeó a Osvaldo. Destrozó la tienda de Isidro. Beatriz la abrazó. Fuerte, de verdad. Tienes que irte. ¿Me oyes? Tienes que irte antes de que sea demasiado tarde. Yadira asintió. Lo sabía. Pero saber y hacer eran cosas distintas. Permanecieron así durante unos minutos, en medio de la calle, y Yadira pudo sentir cómo se le agotaban las últimas fuerzas. Estaba vacía, completamente vacía, y no sabía cómo volver a llenarse. Ernesto había desaparecido ese mismo día, después de destrozar la tienda. Yadira no había visto a dónde había ido, y no sabía dónde se escondía. Solo sabía que la policía le estaba buscando. Isidro había puesto una denuncia. A Yadira se lo contó la vecina de Amparo, que a la mañana siguiente acudió corriendo con ojos ardientes, llenos de justa indignación y secreto placer por la desgracia ajena. Le dijo que la policía ya estaba en la tienda, levantando acta, haciendo fotos de las estanterías rotas y de las latas de conserva derramadas por el suelo. Que Isidro les había enseñado las imágenes de la cámara de seguridad en las que Ernesto lo destrozaba todo, que ahora lo buscarían y cuando lo encontraran, probablemente lo meterían en la cárcel. Yadira escuchó y asintió, acunando a Luna en sus brazos. La niña había estado inquieta los últimos días, durmiendo mal, malhumorada. Era como si sintiera que algo iba mal. Yadira intentó calmar a su hija,
meciéndola, cantándole nanas, pero ella misma estaba a punto de sufrir un colapso. Tenía miedo. Temía que Ernesto volviera borracho y enfadado. Miedo de que la policía acudiera a ella y empezaran a hacer preguntas. Miedo de quedarse sola con un niño sin dinero ni apoyo. Pero lo que más miedo le daba era no saber qué pasaría después. El primer día apenas salió de casa. Estaba sentada en su habitación, mirando por la ventana la calle vacía y escuchando todos los ruidos. Cada vez que se abría la puerta del vecino, cada vez que pasaba un coche, cada vez que ladraba un perro, se estremecía y se ponía tensa. Pensó que era Ernesto el que volvía, pero no volvió. Al segundo día llegó Beatriz. Llamó a la puerta en voz baja, casi inaudible, y Yadira no se atrevió a abrir durante mucho tiempo. Solo cuando Beatriz la llamó por su nombre, abrió la puerta. Beatriz entró llevando una gran bolsa. Dentro había pan, leche, huevos, algunas verduras y un bote de potitos para Luna. Dejó la bolsa sobre la mesa y abrazó a Yadira. ¿Qué tal estás?, preguntó en voz baja. Yadira no contestó. Se quedó allí, de pie, con las mejillas llenas de lágrimas. Beatriz la abrazó con más fuerza, acariciándole la espalda como si fuera una niña. Todo saldrá bien, susurró, aunque ambas sabían que no era cierto. Se sentaron en la cocina. Beatriz preparó té, cortó pan y sacó mantequilla. Yadira miró la comida y se dio cuenta de que debía comer, pero no podía. Tenía un nudo en la garganta y le costaba tragar cada bocado. ¿Te has enterado de que la policía lo está buscando?, preguntó Beatriz. Yadira asintió. Dijo Amparo. Isidro reclama daños y perjuicios. Dicen que más de 300,000 pesos. Tal vez más. Está todo destrozado. 300,000 pesos. Yadira no podía ni imaginar semejante suma. Tenía los pocos billetes que Ernesto le había dejado en el bolsillo. Eso le alcanzaría para una semana. Tal vez 2 si ahorraba. ¿Y después qué? Beatriz, no sé qué hacer, dijo con voz temblorosa. No tengo dinero. Ernesto ha desaparecido. ¿Y si no vuelve? ¿Y si va a la cárcel? ¿Cómo viviré con Luna? Beatriz le cogió la mano y se la apretó. Debes irte. Con tu padre. Él te acogerá. Sé que lo hará. Yadira negó con la cabeza. Ernesto me encontrará. Siempre decía que si me iba, me llevaría a cualquier parte. No te encontrará. Tu padre no lo hará. Aurelio es un hombre fuerte. Te protegerá. ¿Y si no lo hace? ¿Y si Ernesto entra borracho, con una pistola? Es capaz de cualquier cosa, ya lo sabes. Beatriz suspiró. Ella lo sabía. Todo el mundo sabía cómo era Ernesto cuando estaba borracho. Entonces quédate aquí, dijo. Pero prepárate para cualquier cosa. Ven a verme si necesitas algo. A cualquier hora del día o de la noche. ¿Me oyes? Yadira asintió. Sabía que Beatriz la ayudaría, pero también sabía que su amiga apenas llegaba a fin de mes. ¿A dónde irían las dos si Ernesto empezaba a buscarlas? Beatriz se marchó aquella tarde, dejando a Yadira sola con sus miedos. Yadira dio de comer a Luna, la acostó y se sentó junto a la ventana. Permaneció así sentada hasta bien entrada la noche, mirando fijamente la oscuridad, incapaz de conciliar el sueño. Cada susurro la hacía estremecerse. Cada sombra parecía una amenaza. Al tercer día, cerca del mediodía, la puerta se abrió con estrépito. Yadira estaba sentada en su habitación con Luna en el regazo, y al oír el ruido, casi se le sale el corazón del pecho. Se levantó de un salto y atrajo a su hija hacia sí. En la puerta estaba Ernesto. Estaba sucio, sin afeitar, con los ojos rojos y la cara hinchada. Tenía la camisa rota y los vaqueros manchados de tierra. Se tambaleaba, agarrado a la jamba de la puerta, y olía tan mal a alcohol que Yadira sintió náuseas. «A casa, entonces», murmuró al entrar en la habitación, sentada como una reina. Yadira guardó silencio. No sabía qué decir. No sabía cómo comportarse. Luna lloró, sobresaltada al verle, y Yadira empezó a mecerla, susurrándole palabras tranquilizadoras. «¿Dónde has estado?», preguntó en voz baja. «No es asunto tuyo», gruñó Ernesto y se dirigió a la cocina. Le oyó abrir la nevera, sacar algo y sacudir los platos. Luego volvió con una botella de cerveza en la mano y se desplomó en la cama. «Te busca la policía», dijo Yadira sin mirarlo. «Deja que busquen». Tomó un sorbo de cerveza y eructó. «Cuando te encuentren, hablaremos. Isidro quiere dinero».
300,000 pesos. Ernesto se rió. Su risa era furiosa, histérica. 300,000. Yo no tengo 3,000. Dile que se vaya al diablo con su tienda. Yadira apretó los labios. Se dio cuenta de que era inútil hablar. Ernesto no la escuchaba. Estaba en su propio mundo, donde todo estaba mal, donde todo era culpa de los demás, donde él era víctima de la injusticia. Se sentaron en silencio. Ernesto bebía cerveza y miraba al techo. Yadira mecía a Luna, que poco a poco se iba calmando. La casa estaba tranquila, pero el silencio era pesado, apremiante, como antes de una tormenta. Habían pasado unos 30 minutos cuando se oyeron pasos fuera, pesados, decididos. Entonces llamaron a la puerta. No, no llamaron, golpearon. Varias veces, fuerte, tan fuerte que el cristal tintineó. «Ernesto», sonó la voz de Rosinda. «Abre la puerta de una vez». Ernesto gimió, pero se levantó y fue a abrir. Yadira oyó el chirrido de la puerta cuando su suegra se apresuró a entrar. Rosinda estaba furiosa. Tenía la cara encendida y los ojos como relámpagos. Entró furiosa en la habitación, y Yadira retrocedió involuntariamente contra la pared. «¡Tú!», gritó Rosinda señalando con el dedo a su hijo. «¿Sabes lo que has hecho?». Ernesto permaneció en silencio, mirando al suelo. «Todo el pueblo habla de ti. Todo el mundo sabe que has destrozado la tienda. Todo el mundo sabe que has pegado a 2 personas. La policía te está buscando. Isidro quiere dinero. No puedo salir a la calle sin que hablen de mí. Has deshonrado a la familia», gritó, y su voz se hizo más fuerte, más chillona. Luna volvió a llorar, y Yadira la estrechó contra su pecho, intentando ahogar con su cuerpo los gritos de su suegra. «Mamá, cálmate», murmuró Ernesto. «Cálmate». Rosinda cogió un palo de la mesa que solía utilizar como tope para la puerta. «Te voy a enseñar a calmarte». Golpeó a Ernesto en la espalda. Él chilló y trató de esquivarlo, pero ella golpeó y de nuevo, con tanta fuerza que el palo silbó por el aire. «¡Mamá, ya basta!», gritó Ernesto cubriéndose con los brazos. Yo te crié, y te has convertido en un borracho y un matón». Ella le pegaba, y él se tambaleaba hacia atrás, intentando defenderse, pero sin atreverse a devolver el golpe. Yadira se quedó en un rincón sin saber qué hacer. Una parte de ella quería intervenir, detener aquella locura, pero la otra parte, la que había estado almacenando resentimientos y temores todos estos meses, se sentía sombríamente satisfecha. Que al menos alguien le demostrara que ese no era el camino. Por fin Rosinda bajó el palo. Respiraba con dificultad, con la cara húmeda de sudor. Ernesto estaba agachado, frotándose la espalda. 300,000 pesos, dijo Rosinda con frialdad. ¿De dónde voy a sacar yo tanto dinero? Mi pensión es de 80,000 al mes. ¿Pensaste en eso cuando destrozaste la tienda? Ernesto guardó silencio. Y luego está la policía, continuó ella. Si vas a la cárcel, ¿quién alimentará a tu familia? ¿Quién? Se volvió hacia Yadira, y había tanto odio en su mirada que Yadira retrocedió. Todo es culpa suya, dijo Rosinda señalando a su cuñada. Ella es la que te volvió loca. Ella es la que anda por la calle con otros hombres y te provoca. Yo no la provoqué, dijo Yadira en voz baja. Solo iba a la tienda. Solo paseaba, se burló Rosinda. Con ese compañero tuyo. Todo el mundo os vio caminando juntas, hablando, riendo. Solo estábamos hablando. Cállate, gritó Rosinda. Has hecho de mi hijo el hazmerreír. Deshonraste a nuestra familia. Desde que se casó contigo, todo ha ido mal. Yadira sintió que algo en su interior se rompía. Las lágrimas corrían por sus mejillas y no podía detenerlas. No es culpa mía, susurró. Yo no fui quien le hizo beber. Yo no le obligué a pegar a la gente. Tú lo llevaste a esto. Rosinda se acercó más y Yadira se apretó contra la pared. Tú con tus paseos, con tus mates, con tus miradas. Él ha visto cómo miras a otros hombres. Él lo hizo. No lo he visto, gritó Yadira. Nunca miré a nadie. Mentirosa. Ernesto permaneció en silencio todo el tiempo. Se mantuvo a un lado con la cabeza gacha y no intervino. Yadira lo miró, esperando que dijera algo, que la defendiera, que le dijera a su madre que estaba equivocada, pero permaneció callado. «Ernesto», le gritó, «díselo, dile que no es verdad».
Él levantó la cabeza, la miró con ojos vacíos y volvió a bajar la mirada. «Díselo», gritó Yadira, pero no dijo nada. Rosinda sonrió. «¿Lo ves? Ni siquiera él te cree». Recogió su bolso, se ajustó el pañuelo en la cabeza y se dirigió a la salida. Se detuvo en el umbral y se dio la vuelta. «Ernesto, vendrás a verme mañana. Hablaremos de qué hacer con esta situación. Y tú», miró a Yadira, «reza para que Isidro no meta a mi hijo en la cárcel». Se marchó dando un sonoro portazo. El silencio reinó en la casa. Ernesto estaba de pie en medio de la habitación, frotándose la espalda. Yadira estaba sentada en la cama, acunando a Luna contra sí, llorando. La niña también lloraba, en silencio, lastimosamente, y Yadira no sabía cómo consolarla. «Podrías haberla defendido», dijo entre lágrimas. «Solo una vez, solo una vez». Ernesto la miró. «¿Por qué?», preguntó cansado. «De todos modos, nada cambiará». Y salió de la habitación. Yadira se quedó sola. Acunó a Luna, le susurró algo tranquilizador, pero no podía creer sus propias palabras. Se sentía desolada, rota, como si le hubieran arrebatado todo lo que la mantenía a flote. Por la noche, Beatriz volvió a aparecer. Llamó suavemente y Yadira abrió sin encender la luz. Se sentaron en la cocina, en la oscuridad, y Beatriz abrazó a su amiga en silencio. «Ha vuelto», dijo Yadira en voz baja. «Ernesto ha vuelto». «Ya lo sé, los vecinos han hablado». Rosinda se acercó. Le pegó con un palo. Luego me culpó de todo. Beatriz se suspiró. «Yadira, tienes que huir. Ahora, ahora». «¿A dónde?». Yadira miró a su amiga en la oscuridad. «¿A dónde iría con un bebé en brazos?». «A casa de tu padre. Te ayudaré a hacer las maletas. Encontraré a alguien que te lleve». «¿Y si Ernesto me sigue?». «No me seguirá. Ahora tiene miedo de la policía. Estará escondido, buscando la forma de pagarle a Isidro. No tiene tiempo de perseguirte». Yadira negó con la cabeza. «No puedo, no puedo salir de casa. Es lo único que tengo». «¿Casa?». Beatriz le cogió las manos. «Yadira, no es un hogar, es una prisión. Aquí te estás muriendo. Cada día mueres un poco. ¿No te das cuenta?». Yadira guardó silencio. Lo vio. Claro que lo vio. Pero ver y reconocer son cosas distintas. «Piensa en Luna», continuó Beatriz. «¿Quieres que crezca así? ¿Quieres que vea a su padre beber y pegar a su madre? ¿Para que piense que así debe ser?». Yadira se tapó la cara con las manos. Beatriz tenía razón. Siempre tenía razón. «Lo pensaré», dijo al fin. «Dame tiempo para pensarlo». Beatriz suspiró, pero asintió. «De acuerdo, pero no tardes demasiado. El tiempo no está de tu parte». Se marchó, dejando a Yadira sola con sus pensamientos. Yadira pensó sentada en la oscuridad. Pensaba en la casa que Ernesto y ella habían comprado juntos. En lo felices que estaban cuando se mudaron. Cómo habían hecho planes. Cómo soñaban con el futuro. Cómo imaginaba que tendrían una gran familia. Niños correteando por el jardín, envejeciendo aquí juntos. Y ahora todo eso se había convertido en cenizas. Se levantó, se acercó a la ventana y miró la calle nocturna. En algún lugar estaba su padre, Aurelio, que siempre decía poco pero hacía mucho, el que le había enseñado a disparar cuando tenía 12 años, el que le dijo que una mujer debía saber defenderse, quien le dio el dinero para esta casa a pesar de que él mismo no tenía mucho dinero. Tal vez Beatriz tenga razón, tal vez era el momento de huir, pero el miedo la sujetaba más fuerte que cualquier cadena, así que se quedó. Fue una noche larga. Ernesto no vino al dormitorio. Dormía en otro lugar, en la otra habitación, y Yadira se alegró de ello. Se tumbó junto a Luna, mirando al techo y pensando en lo que pasaría mañana, y pasado mañana, y dentro de un año, pero no encontraba respuesta, porque no había futuro, solo había miedo, y se la estaba comiendo por dentro, lenta pero inevitablemente. Comenzó a llover durante la noche. Yadira se despertó con el sonido de las gotas tamborileando en el tejado. Al principio escasas, luego cada vez más fuertes, hasta que se convirtieron en un estruendo. Se quedó tumbada en la oscuridad, escuchando el sonido y pensando que la lluvia lo lavaba todo. La suciedad de las calles, el polvo de los árboles,
las huellas de las carreteras. Pero no se llevaría lo que llevaba dentro. El miedo que se alojaba en su pecho y no la abandonaba, ni de día ni de noche. Luna dormía a su lado, lloriqueando suavemente, abrazada al osito de peluche que Beatriz le había regalado una vez. Yadira miró a su hija y pensó en que tenía que ser fuerte, por su bien, pero ya no le quedaban fuerzas. Cada día le había quitado algo, y ahora se sentía vacía, escurrida como un trapo que se limpia en el suelo. Por la mañana, la lluvia no había cesado. Al contrario, se había intensificado. Yadira se levantó, se acercó a la ventana y miró al patio. Todo era gris. El cielo, el suelo, las casas de enfrente. El agua caía a torrentes, formando charcos y riachuelos que bajaban por la calle hacia el centro de la ciudad. Los árboles se doblaban con el viento y parecía que el mundo entero se hundía. Se vistió y dio de comer gachas a Luna, que comió de mala gana, malhumorada y rechazando la cuchara. Yadira no insistió. Ella tampoco tenía apetito. Sentía el estómago vacío y frío, como si el invierno se hubiera instalado en su interior. Ernesto salió de su habitación hacia las 10. Estaba sobrio, pero tenía el rostro sombrío y los ojos pesados. No saludó, no miró a Yadira, se dirigió a la cocina, se sirvió agua del grifo y se la bebió mirando por la ventana. «Lluvia», dijo, y era la primera palabra que le decía en 3 días. Así, sin ira. Yadira asintió, aunque él no podía verlo. Ernesto permaneció de pie un momento más y volvió a entrar en la habitación. Le oyó encender la televisión mientras el locutor hablaba, contando las noticias. Ernesto rara vez las veía, pero hoy al parecer no sabía qué hacer para ocuparse. Hacia el mediodía llamaron a la puerta. Un golpe fuerte e insistente que Yadira reconoció de inmediato. Rosinda. Ernesto abrió la puerta y entró la suegra, sacudiéndose el paraguas. Llevaba una capa oscura, botas de goma y el pelo oculto bajo un pañuelo. Le caía agua al suelo formando charcos, pero Rosinda no le prestó atención. «Ernesto, tenemos que hablar», dijo quitándose la capa. Él asintió. Entraron en la habitación y Yadira se quedó en la cocina con Luna en brazos. Oía sus voces, tranquilas, serias. No podía distinguir las palabras, pero sentía que hablaban de ella. Pasaron 10 minutos, quizá 15. Entonces Rosinda salió de la habitación y miró a Yadira. «Ven aquí», dijo fríamente. Yadira cogió a Luna y entró en la habitación. Ernesto estaba sentado a la mesa con los brazos cruzados sobre el pecho. Su rostro era duro, decidido. Rosinda estaba junto a su hijo, como aliada, como protectora. «Siéntate», le ordenó. Yadira se sentó en el borde de la cama, acunando a su hija contra ella. Luna miró a todos con ojos grandes, sintiendo la tensión. Rosinda empezó a hablar, despacio, con claridad, como explicando algo muy sencillo pero importante. «Yadira, Ernesto y yo lo hemos hablado todo. Esta situación no puede continuar. Isidro pide dinero. La policía busca a Ernesto. Todo esto empezó por ti, por tu comportamiento, y hemos decidido que te vayas». Yadira sintió que algo se rompía en su interior. Miró a Ernesto, pero él no la miró. «¿Irte?», preguntó en voz baja. «¿A dónde?». «Ese no es nuestro problema», respondió Rosinda. «Con tu padre, con tus amigos, donde quieras. Pero debes irte de esta casa». «Pero es nuestra casa. Ernesto y yo la compramos juntos. Mi padre puso la mayor parte del dinero». «La casa está a nombre de Ernesto», dijo Rosinda. «Así que es su casa. Y tú ya no eres necesaria aquí». Yadira miró a su marido. Él seguía sin mirarla. Estaba sentado mirando la pared, en silencio. «Ernesto», le gritó, «di algo. ¿De verdad quieres que me vaya?». Por fin se volvió hacia ella, y lo que vio en sus ojos la dejó helada. No había amor ni compasión, solo cansancio y rabia. «Sí», dijo él. «Sí, quiero». La palabra sonó como un golpe. Yadira sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero las contuvo. «Aquí no, ahora no, no delante de ellos». «¿Pero por qué?», preguntó, y le tembló la voz. ¿Qué había hecho? ¿Por qué? Ernesto se levantó y se acercó a la ventana. La lluvia golpeaba el cristal y la habitación estaba a oscuras, aunque era de día. «Ya sabes por qué», dijo sin volverse. «Sales con otros hombres, me avergüenzas delante de todo el pueblo,
Y esa niña se detuvo, apretando los puños. ¿Esa niña qué? Yadira se levantó, abrazando más fuerte a Luna. Dímelo. Ernesto se dio la vuelta, con el rostro torcido. No es mía, gritó. Luna no es mi hija. La engordaste con tus amantes. Yadira retrocedió como si la hubiera golpeado. No podía creer lo que estaba oyendo. No podía creer lo que estaba diciendo. Tú has perdido la cabeza, susurró. Luna es tu hija. Tuya. No, gritó Ernesto. Ya lo veo. No se parece a mí. Tiene otros ojos, otra cara. Me engañaste. Yo nunca te engañé, gritó Yadira. Nunca. ¿Cómo puedes decir eso? Deja de mentir. Ernesto dio un paso hacia ella y ella retrocedió contra la pared. Ya lo sé. Mamá tiene razón. Sales, conoces hombres. Yo no. Yadira lloraba ahora, incapaz de contenerse por más tiempo. Solo estaba contigo. Solo contigo. Luna es tu hija. Mírala. Mírala. Le tendió a la niña, pero él se apartó. Aléjala de mí, dijo con voz apagada. No quiero verla. Rosinda se interpuso entre ellos y cruzó los brazos sobre el pecho. Basta de drama, dijo con frialdad. Yadira, recoge tus cosas y vete. Ya. ¿Pero a dónde? Yadira la miró entre lágrimas. ¿A dónde iría con un niño bajo esta lluvia? Ese es tu problema. Ya tenemos bastante con lo nuestro. Mi padre dio el dinero para esta casa, gritó Yadira. Más de la mitad. También es mi casa. La casa está a nombre de Ernesto, repitió Rosinda. Y tú ya no vives aquí. Ernesto fue al armario, sacó una maleta vieja y la tiró al suelo. Recógela, dijo. Rápido. Yadira se quedó de pie, incapaz de moverse. Todo parecía irreal, como un mal sueño. Era imposible que aquello estuviera ocurriendo de verdad. No podía ser. Pero así era. Ernesto empezó a abrir cajones, a sacar sus cosas, vestidos, jerseys, ropa interior, y a meterlas en la maleta. Lo hizo con brusquedad, sin mirar lo que se llevaba. Rosinda se quedó cerca, vigilando, asegurándose de que Yadira no cogiera nada de más. Luna necesita cosas, dijo Yadira en voz baja. Pañales, ropa. Toma, le lanzó Ernesto. Pero date prisa. Yadira puso a Luna en la cama y empezó a empaquetar las cosas de su hija. Las manos le temblaban tanto que apenas podía sujetar la ropa. Las lágrimas le dificultaban la visión. Cogió lo primero que tuvo a mano, lo metió en la maleta sin pensar, sin elegir. Rosinda la miró con desprecio. Date prisa, repitió. No tenemos todo el día. Yadira cerró la maleta. Estaba llena hasta los topes, el cierre apenas cerrado. Cogió a Luna en brazos. La niña lloró, sintiendo su miedo. Estoy lista, dijo. Ernesto cogió su maleta y se dirigió a la puerta. Yadira lo siguió, acunando a su hija en brazos. Rosinda caminaba detrás de él como una escolta. Ernesto abrió la puerta. Un aguacero cayó sobre ellos con un muro de agua. El viento lanzó las gotas en todas direcciones, y en un segundo el umbral estaba mojado. Vete, dijo Ernesto. Yadira le miró por última vez. Buscó algo en sus ojos, duda, lástima, remordimiento. Pero no había nada, solo vacío. Cruzó el umbral. La lluvia la empapó de inmediato. El agua fría le corría por la cara, por el cuello, por la espalda. Luna gritó y Yadira intentó cubrirla con ella misma, pero fue inútil. En pocos segundos ambas estaban mojadas. Ernesto salió a continuación, cargado con una maleta. Caminó unos pasos por el patio, hasta donde estaba el charco más grande, y tiró la maleta directamente al barro. La maleta cayó con un ruido sordo y el agua fangosa salpicó en todas direcciones. Aquí tienes tus cosas, dijo. Cógelas y lárgate. Yadira se puso de pie bajo la lluvia, con Luna llorando en brazos, y miró la maleta en el charco. Luego miró a Ernesto. Ya se estaba dando la vuelta para volver a la casa. ¡Ernesto!, le gritó. Él se detuvo, pero no se volvió. Te quería, dijo ella entre el estruendo de la lluvia. Te quería de verdad. Él se quedó parado un segundo, entró en casa y cerró la puerta de un portazo. Yadira se quedó sola. Estaba en medio del patio, empapada, con un bebé llorando en brazos, y no sabía qué hacer, dónde ir, a quién acudir. La maleta estaba tirada en un charco, las cosas de dentro probablemente ya empapadas.
Debería haberla recogido, pero no podía moverse. Las piernas no le hacían caso. Todo su cuerpo temblaba, ya fuera por el frío o por el miedo. Luna gritó, ahogada por las lágrimas y la lluvia. Yadira la abrazó con más fuerza, intentando calentarla, pero ella también estaba helada. «Calla, Sol, calla», susurró. «Todo va a salir bien, te lo prometo». Pero las palabras eran vacías, ni ella misma las creía. De repente una puerta se abrió en algún lugar cercano. Yadira levantó la vista. La vecina de Amparo salió corriendo de la casa de enfrente. Iba en delantal, sin capa, y la lluvia empezó enseguida a mojarla. Pero ella no le prestó atención. «¡Yadira!», gritó corriendo hacia ella. «¡Jesús! ¿Qué pasa?». Yadira no contestó. Se quedó allí de pie, con las lágrimas mezclándose con la lluvia en la cara. Amparo se acercó corriendo y la abrazó. «Ven a mi casa», le dijo. «Rápido, antes de que te congeles». «La maleta», susurró Yadira, señalando el charco. «Más tarde», le dijo Amparo agarrándola del brazo. «Tú primero». Arrastró a Yadira hacia su casa. Yadira caminaba dando tumbos, sin sentir los pies. Amparo la levantó, casi sosteniéndola, y la condujo hasta el umbral. La casa era cálida y seca. Amparo cerró la puerta, cortando el sonido de la lluvia, y enseguida apartó a Luna de Yadira. «Desnúdate, rápido», le ordenó. «Quítate la ropa mojada o te pondrás mala». Yadira se quedó de pie, sin moverse. Se quedó mirando la pared sin ver nada. Amparo se quitó la chaqueta. Se quitó la sudadera mojada. Yadira no se resistió. Estaba como una muñeca, desganada y vacía. Amparo envolvió a Luna en una toalla seca. La niña se fue calmando poco a poco, sollozando. Luego le dio a Yadira una toalla grande de rizo y una bata. «Sécate», le dijo. «Ahora traigo el té». Yadira se secó y se puso la bata. Aún le temblaban las manos. Se sentó en una silla y Amparo le puso delante una taza de té caliente con azúcar. «Bebe», le dijo. «Bebe, hija». Yadira cogió la taza, pero apenas podía sostenerla. El té le quemaba los labios, pero bebió porque Amparo se lo había dicho. Luna estaba tumbada en el sofá, envuelta en una toalla, y gemía suavemente. Amparo estaba sentada frente a ella, mirando a Yadira con lástima y dolor. «¿Qué te pasa?», preguntó en voz baja. Yadira no contestó de inmediato. Terminó el té y dejó la taza sobre la mesa. Luego miró a Amparo, y las palabras salieron como un río que rompe una presa. «Me ha echado, Ernesto». Dijo que Luna no era su hija, que le había engañado, que no quería volver a vernos. Rosinda estaba allí. Los dos. Las dos dijeron que tenía que irme, y me echó a la lluvia. Tiró mi maleta al barro y me echó. Habló, las lágrimas volvían a correr por su rostro. Amparo se levantó, la abrazó y la estrechó contra sí. «Señor, ten piedad», susurró. «Señor, ¿qué está pasando?». Yadira lloraba, con la cara apretada contra el hombro de su vecina, y no podía dejar de llorar. Todo lo que había estado acumulando en su interior durante meses estaba saliendo. Dolor, miedo, resentimiento, desesperación. Lloraba y parecía que las lágrimas no iban a terminar nunca. Amparo le acarició la cabeza, meciéndola como a una niña. «Calla, hija, calla. No estás sola. Yo estoy aquí». Pasó el tiempo. No sabía cuánto. Tal vez 10 minutos, tal vez media hora. Finalmente, las lágrimas se secaron. Se apartó y se secó la cara con la mano. «Tengo que llamar a mi padre», dijo con voz ronca. «Por supuesto». Amparo le acercó el teléfono. «Haz la llamada». Yadira cogió el teléfono. Le temblaban tanto las manos que se equivocó varias veces al marcar. Por fin lo consiguió. Sonó. 1, 2, 3. Luego una voz. «Hola», dijo Aurelio. Su voz era grave, tranquila, y esa calma la quebró por completo. «Papá», susurró, y su voz se apagó. «Papá, ayúdame». «¿Yadira? ¿Qué ha pasado?». «Me echó. Ernesto nos echó a Luna y a mí, bajo la lluvia. Dijo que Luna no era su hija. Dijo que no podía hablar, ahogándose en sus sollozos. «¿Dónde estáis?», preguntó Aurelio, con voz dura como el acero. «En casa de la vecina, en casa de doña Amparo». «Papá, no sé qué hacer». «No lo sé.
Dame la dirección. Yadira dictó la dirección. Amparo le indicó, porque Yadira estaba confusa. Olvidaba las palabras. Llegaré dentro de 1 hora, dijo Aurelio. Quizá un poco más. Las carreteras están destrozadas. Esperadme. Y no vayas a ninguna parte. De acuerdo, susurró ella. Yadira, dijo su padre, y había algo en su voz que la hizo sentir frío por dentro. Lo lamentará, te lo juro, lo lamentará. Y colgó el teléfono. Yadira se quedó sentada con el teléfono en las manos y la mirada perdida en el vacío. Amparo le cogió el teléfono y lo puso sobre la mesa. ¿Viene tu padre?, preguntó. Yadira asintió. Entonces todo irá bien, dijo Amparo. Aurelio es un buen hombre. Te protegerá. Yadira no contestó. Se levantó y se acercó al sofá donde yacía Luna. La niña ya se había calmado. Sus ojos se cerraban. Yadira la cogió en brazos y la estrechó. Sintió su calor. Lo siento, cielo, susurró. Siento lo que ha pasado. Luna apoyó la cabeza en su hombro y cerró los ojos. Yadira se acercó a la ventana. Seguía lloviendo, quizá incluso más fuerte que antes. El cielo estaba oscuro, casi negro. En algún lugar, bajo aquella lluvia, cabalgaba su padre, Aurelio, que siempre había estado a su lado cuando era pequeña, quien le enseñó a disparar, a pescar, a no tener miedo a la oscuridad, quien le dijo una vez, si te sientes mal, ven aquí, siempre estaré esperando. Y ahora él venía, a través de la lluvia, por caminos deslavados. La estaba siguiendo. Yadira estaba junto a la ventana, con su hija dormida en brazos, mirando la lluvia. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió algo más que miedo, esperanza, pequeña, frágil, como el primer brote de primavera. Pero estaba ahí, y eso era lo único que importaba. Amparo le trajo más té, le cubrió los hombros con un cálido plaid. Yadira se sentó en la silla, acunando a Luna en brazos, y esperó. La hora se hizo interminable. Cada minuto parecía una eternidad. Yadira miró el reloj de pared y observó cómo avanzaba lentamente. Amparo estaba en la cocina, preparando algo, pero Yadira no tenía hambre. Pensó en Ernesto, en cómo era antes, en cómo se conocieron en la fiesta en honor del patrón del pueblo, cómo la había sacado a bailar y ella había dicho que sí, cómo habían paseado cogidos de la mano por el paseo marítimo, y él le había dicho que quería construir una casa y vivir en ella con ella. Ahora todo parecía tan lejano, como si hubiera sido en otra vida, con otras personas, porque aquel Ernesto ya no estaba. Todo lo que quedaba era esto, la ira, la sospecha, la bebida. Lo que quedaba era un extraño al que temía. Finalmente, al cabo de 1 hora, Yadira oyó el ruido de un motor. Se levantó de un salto y corrió hacia la ventana. Un viejo jeep circulaba por la calle, evitando cuidadosamente los charcos. Verde oscuro, sucio, con arañazos en la carrocería. Papá. El jeep se detuvo frente a la casa de Amparo. Bajaron 3 hombres. El primero era Aurelio. Alto, ancho de hombros, con chaqueta oscura y sombrero. Le seguían 2 amigos suyos. Yadira no sabía sus nombres. Solo los había visto un par de veces. Los 3 llevaban pistolas. Amparo abrió la puerta antes de que pudieran llamar. Aurelio entró primero. Se quitó el sombrero y Yadira vio su rostro. Severo, duro, con profundas arrugas alrededor de los ojos y la boca. Miró a su hija y algo tembló en su mirada. «Papá», susurró Yadira. Se acercó y la rodeó con un brazo, con cuidado de no despertar a Luna. «Ya está, hija», dijo en voz baja. «Ya estoy aquí». Y Yadira volvió a llorar. Pero ahora eran lágrimas diferentes. No de desesperación, de alivio. Aurelio se apartó, la miró a los ojos. «¿Dónde está?», preguntó. Yadira señaló la casa de enfrente. «Allí, con su madre». Aurelio asintió. Se volvió hacia sus amigos. Estaban de pie junto a la puerta, empuñando armas, y sus rostros eran pétreos. «Vamos», dijo Aurelio, y salieron a la lluvia. Yadira se quedó mirando por la ventana. Vio cómo cruzaban la calle, cómo se acercaban a su casa. La casa que un día creyó suya. Llovía sin parar, y bajo esa lluvia, 3 hombres armados venían a hacer justicia. Yadira se asomó a la ventana de la casa de Amparo y vio a los 3 hombres cruzar la calle bajo la lluvia. Aurelio caminaba delante, con pasos anchos y seguros,
ignorando el agua que caía del cielo a torrentes. Llevaba el fusil colgado del hombro, e incluso desde lejos era evidente que sabía a lo que había venido. Dos de sus amigos le seguían. Uno era bajo y fornido, con barba gris. El otro era alto y delgado, y llevaba un sombrero oscuro del que goteaba agua. Ambos también llevaban rifles. Caminaban en silencio, como hombres acostumbrados al silencio y a que las palabras no resuelven nada. Son las acciones las que deciden. Yadira acunó contra sí a la dormida luna y sintió que el corazón le latía con fuerza en el pecho. Tenía miedo de lo que estaba a punto de ocurrir, pero al mismo tiempo una esperanza extraña, casi cruel, vivía dentro de ella. La esperanza de que por fin alguien la defendiera, que alguien le demostrara a Ernesto que eso estaba mal, que hay justicia en este mundo, por dura y terrible que sea. Aurelio se dirigió a la puerta de la casa donde vivía Yadira. Probó el picaporte. La puerta estaba cerrada. Llamó. Una vez, fuerte, exigente. No hubo respuesta desde el interior. Aurelio volvió a llamar, aún más fuerte. Entonces dio un paso atrás, miró a sus amigos. Uno de ellos asintió. Aurelio se dio la vuelta y dio una patada a la puerta. Una vez, luego otra. Al tercer golpe, la puerta falló. La cerradura se arrancó de cuajo y se abrió con estrépito. Yadira se sobresaltó. Amparo, que estaba a su lado, se persignó. «Señor, ten piedad», susurró. «¿Qué va a pasar?» Aurelio entró en la casa. Los amigos le siguieron. Se oyeron voces dentro. El grito de Rosinda, los juramentos de Ernesto. Luego cayó algo, traqueteando. Yadira no podía apartar los ojos de la casa. Veía sombras en las ventanas. Oía gritos apagados, pero no podía distinguir las palabras. La lluvia lo ahogaba todo. Pasaron 2 minutos, quizá 3. Entonces sacaron a Ernesto de la casa. 2 amigos de Aurelio lo arrastraron, sujetándolo por los brazos. Ernesto forcejeó, intentó soltarse, gritó algo, pero eran más fuertes. Tiraron de él hasta el umbral y lo empujaron hacia adelante. Tropezó, casi se cayó, pero se mantuvo en pie. Rosinda fue la siguiente en salir. Gritaba, agitaba los brazos, pero nadie le hizo caso. Aurelio se dio la vuelta y la miró, de modo que ella guardó silencio durante media palabra. Una mirada y ella retrocedió, llevándose las manos al pecho. Aurelio fue el último en marcharse. Bajó lentamente por el porche y la lluvia empezó a mojarlo de inmediato. Pero no le prestó atención. Solo miraba a Ernesto. Ernesto estaba de pie en medio del patio, mojado, despeinado, con cara de susto. Miraba a Aurelio y había miedo en sus ojos. Un miedo real, animal. «¿Qué estás haciendo?», murmuró. «No tienes derecho a...». Aurelio no respondió. Se acercó más. Ernesto retrocedió, pero uno de los amigos de Aurelio lo agarró por el hombro y lo retuvo. «¡Suéltalo!», gritó Ernesto. «Llamaré a la policía». «Llámalos», dijo Aurelio con calma. «Cuéntales cómo arrojaste a tu mujer y a tu hijo a la lluvia. Cuéntales cómo destrozaste la tienda. Creo que les interesará». Ernesto se quedó callado. Aurelio se detuvo a un paso de él. Era más alto que Ernesto, más ancho de hombros, y se paró como se paran los hombres que no están acostumbrados a retroceder. «Echaste a mi hija», dijo en voz baja, pero cada palabra era como un golpe. «La echaste a la lluvia con el bebé. Dijiste que te engañaba. Dijiste que el bebé no era tuyo». «Ya...». «Estaba enfadado», balbuceó Ernesto. «No pensé...». Aurelio no le dejó terminar. Le golpeó la cara con el puño. El golpe fue corto, duro, preciso. Ernesto voló hacia atrás. Cayó al suelo, con la cara contorsionada por el dolor. Se agarró la nariz, de la que brotó sangre mezclada con el agua de lluvia. «Levántate», ordenó Aurelio. Ernesto intentó levantarse, pero las piernas no le obedecían. Los amigos de Aurelio se acercaron y lo levantaron, arrodillándose en el barro. Uno de ellos, un hombre de barba gris, puso la boca de una pistola en la sien de Ernesto. El otro estaba a su lado, con la pistola preparada. Ernesto se quedó paralizado. Estaba sentado de rodillas, con la sangre y el agua corriéndole por la cara, y todo su aspecto era patético. Ya no daba miedo, solo era un borracho asustado que se había dado cuenta de que las cosas iban mal. «Por favor», susurró.
Por favor, no lo hagas. ¿Que no haga qué? Preguntó Aurelio, mirándolo. No me mates. Ya, yo arreglaré esto. Recuperaré a Yadira. No volveré a beber. Te lo juro. Aurelio se puso en cuclillas a su lado. Sus caras estaban al mismo nivel. ¿Le has pegado? Preguntó en voz baja. Ernesto guardó silencio. Te pregunto si pegaste a mi hija. No, murmuró Ernesto. No le pegué. Solo le grité. Aurelio volvió a golpearle, esta vez en la mandíbula. Ernesto se desplomó sobre un costado y los amigos de Aurelio volvieron a levantarlo para ponerlo de rodillas. No me mientas, dijo Aurelio. Puedo ver cuando la gente miente. ¿Le pegaste? Ernesto estaba llorando. Las lágrimas se mezclaban con la sangre y la lluvia, y todo le corría por la cara, goteando hasta el suelo. Una vez, susurró. Solo una vez. Estaba borracho. No era mi intención. Lo siento. Aurelio se enderezó, miró a Ernesto largamente, y había tanto desprecio en esa mirada que Ernesto bajó la cabeza. Eres un cobarde, dijo Aurelio. Pegas a una mujer que es más débil que tú. Echas a un niño de casa. Te escondes a espaldas de tu madre. Eres un hombre patético. Patético. Ernesto permaneció en silencio con la cabeza gacha. Mírame, le ordenó Aurelio. Ernesto levantó la cabeza. Tenía la cara roja, hinchada. No he venido a matarte, dijo Aurelio, aunque te lo mereces. He venido a explicarte las reglas. Se acercó más y su sombra cubrió a Ernesto. A partir de ahora, no vives en esta casa. Es la casa de mi hija. La compró con el dinero que le di, y ella vivirá aquí con su hijo. Y tú no. Pero, es mi casa, intentó objetar Ernesto. Está a mi nombre. Aurelio se agachó y lo agarró por el cuello. No con fuerza, pero lo suficiente para asustar a Ernesto. Me da igual a nombre de quién esté, dijo Aurelio, mirándolo directamente a los ojos. Es la casa de mi hija, y si intentas volver aquí, si te acercas un paso a Yadira o a Luna, lo sabré, y entonces empezará la casa. Soltó la garganta de Ernesto que tosió, tragando aire. ¿Sabes lo que es una cacería? Preguntó Aurelio. Ernesto asintió, jadeante. Cuando cazas un animal, lo rastreas. Largo, pacientemente. Siguen las huellas. Esperan el momento oportuno. Y entonces disparan. Aurelio se enderezó. Si te acercas a mi hija, te cazarán. Y la próxima vez, no te dispararán al aire. Dispararán a matar. ¿Lo has entendido? Ernesto asintió sin detenerse. Tenía la cara contorsionada por el miedo y el dolor. Lo entiendo, resolló. Lo entiendo todo. No me acercaré más. Lo juro. No voy a... Aurelio no le dejó terminar. Le dio un último golpe, corto, fuerte, en el estómago. Ernesto se agachó, cayó de bruces en un charco y vomitó. Estaba tirado en el barro y tenía un aspecto tan patético que hasta Rosinda, que estaba en el porche, se dio la vuelta. Aurelio miró a sus amigos. Bajaron las armas. «Fuera», dijo Aurelio, mirando a Ernesto. «Y no volváis». Rosinda bajó del porche. Se acercó a su hijo e intentó ayudarlo a levantarse, pero pesaba demasiado. Le tiró del brazo y él se levantó lentamente, con dificultad, a cuatro patas, y luego se puso de pie. «Vamos, hijo», dijo ella en voz baja. «Salgamos de aquí». Le rodeó la cintura con el brazo y se alejaron. Ernesto se tambaleaba, agarrado a su madre, con la sangre cayéndole de la cara al suelo. Llegaron a la verja, salieron a la calle y desaparecieron por la esquina de la casa. Aurelio se quedó mirándolos en medio del patio. Seguía lloviendo, pero no tan fuerte. El aguacero se estaba convirtiendo poco a poco en una lluvia regular. Uno de los amigos de Aurelio se le acercó y le puso una mano en el hombro. «Vamos, Aurelio, la hazaña está hecha». Aurelio asintió. Los tres volvieron a cruzar la calle hasta la casa de Amparo. Yadira había estado de pie junto a la ventana todo el tiempo. Lo había visto todo. Cómo su padre había golpeado a Ernesto. Cómo lo habían puesto de rodillas. Cómo le habían puesto la pistola en la sien. Vio a Ernesto llorar y suplicar. Le vio caer al barro. Le vio vomitar. Le vio arrastrarse agarrado a su madre. Una parte de ella sintió satisfacción. Una satisfacción oscura, casi cruel. Se lo merecía. Se merecía cada golpe, cada palabra. La había llevado a la desesperación y ahora estaba de rodillas.
Pero la otra parte de él, la parte que aún recordaba cómo había sido antes, sintió algo parecido a lástima. Estaba destrozado, humillado, y era aterrador ver a un hombre reducido a la nada. Pero la compasión era débil, distante. No deshacía lo que le había hecho. La puerta se abrió y entró Aurelio. Estaba empapado, el agua le goteaba y tenía sangre en los nudillos de la mano derecha, la sangre de otras personas. Yadira miró a su padre. Él la miró a ella. Haz las maletas, dijo. Nos vamos a casa. ¿A casa? Preguntó Yadira. ¿A tu casa? No. A tu casa. Señaló con la cabeza la casa de enfrente. Ernesto ya no vive allí. Ahora es tu casa, solo tuya. Yadira no se lo podía creer. Miró a su padre y no supo si era verdad o estaba soñando. Pero, ¿y él? ¿Y Rosinda? Se han ido, no van a volver. Aurelio se ha acercado. Yadira, compré esta casa para ti. Te di el dinero para que pudieras tener una vida normal, y vivirás en ella, con Luna, sin él. Las lágrimas volvieron a correr por el rostro de Yadira, pero ahora eran lágrimas de alivio. Gracias, papá, susurró. Aurelio la abrazó con cuidado de no aplastar a Luna. Yadira se aferró a él, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió segura. Amparo trajo toallas y les ayudó a secarse. Los amigos de Aurelio estaban junto a la puerta, silenciosos y reservados. Uno de ellos fumaba, mirando por la ventana la lluvia que poco a poco iba amainando. Cuando estuvieron listos, Aurelio cogió la maleta de Yadira, que había estado tirada en un charco en el patio todo este tiempo. Estaba cubierta de barro, empapada, pero no importaba. Aurelio la recogió y la llevó a la casa. Ella lo siguió, con Luna en brazos. Amparo los acompañó hasta la puerta, bendiciéndolos y bautizándolos. Ve con Dios, hija, dijo, y sé feliz. Yadira asintió, incapaz de hablar. Cruzaron la calle. Casi había dejado de llover. Solo caían gotas